Meditando su palabra de la Biblia de Jerusalén en el Antiguo Testamento del libro primero de Reyes, desde el capítulo 14 en adelante, vamos a estudiar la palabra de Dios. Por aquel tiempo cayó enfermo Abía, hijo de Jeroboam. Este dijo a su mujer: anda, disfrázate, para que nadie sepa que eres la mujer de Jeroboam. Ve a Silo, pues allí se encuentra el profeta Ahía, el que me predijo que yo sería rey de este pueblo. Toma en tus manos 10 panes, tortas y un jarro de miel, y preséntate a él. Él te dará a conocer que será del niño. Hizo así la mujer de Jeroboam, se levantó, fue a Silo y entró en casa de Ahía. Ahía no podía ver porque sus ojos estaban rígidos por su ancianidad. Pero Yahvé había dicho a Ahía: ahí vienes, tienes a la mujer de Jeroboam, viene a pedirte un oráculo sobre su hijo enfermo. Le hablará así y así. Cuando entre, se hará pasar por otra. En cuanto Ahía oyó el ruido de sus pasos al entrar por la puerta, dijo: entra, mujer de Jeroboam. ¿Por qué pretende pasar por otra? Tengo un duro mensaje para ti. Ve, di a Jeroboam: así dice Yahvé, Dios de Israel: te elevé de entre los pueblos y te hice príncipe designado de mi pueblo Israel. Arranqué el reino de la casa de David y te lo di a ti, pero tú no has sido como mi siervo David, que guardó mis mandatos y me siguió con todo su corazón, haciendo solo lo que es recto a mis ojos. Tú has actuado peor que todo lo que te han precedido. Ha ido a hacerte otros dioses, imágenes fundidas, para irritarme, y me ha echado detrás dándome tu espalda. Por ello traeré el mal a tu casa de Jeroboam. Exterminaré todo varón de Jeroboam, siervo o libre en Israel. Borraré a fondo la casa de Jeroboam como se barre de toda la basura. Al de Jeroboam que muera en la ciudad, lo devorarán los perros, y al que muera en el campo, lo devorarán las aves del cielo. Porque ha hablado Yahvé. Y tú álzate y vete a tu casa. En cuanto tus pies pisen la ciudad, morirá el niño. Todo Israel llorará por él y le dará sepultura, pues este es el único de los de Jeroboam que accederá a un sepulcro, porque de la casa de Jeroboam solo en él se encuentra algo agradable a Yahvé, Dios de Israel. Yahvé suscitará para sí un rey en Israel que exterminará la casa de Jeroboam. Yahvé golpeará a Israel como se agita a una caña en las aguas. Arrojará a Israel de esta tierra fecunda que dio a sus padres y los dispersará al otro lado del río, porque se hicieron sus estelas irritando a Yahvé. Y entregará a Israel por los pecados que Jeroboam cometió e hizo cometer a Israel. La mujer de Jeroboam se alzó, fue y llegó a Tirsa. Cuando entraba por el umbral de la casa, el niño murió. Lo enterraron y todo Israel hizo duelo por él, conforme a las palabras que Yahvé había dicho por boca de su siervo, el profeta Ahía.
El resto de los hechos de Jeroboam, cuánto guerreó y lo que reinó, está escrito en el libro de los Anales de los Reyes de Israel. El tiempo que reinó Jeroboam fueron 22 años y reposó con sus antepasados. Sus hijos Nadab reinó en su lugar. Su hijo Nadab reinó en su lugar. Roboam, hijo de Salomón, reinó en Judá. Tenía 41 años cuando comenzó a reinar y reinó 17 años en Jerusalén, la ciudad que había elegido Yahvé entre todas las tribus de Israel para poner allí su nombre. Su madre se llamaba Naamá y era amonista. Judá obró el mal a los ojos de Yahvé, provocaron sus celos más que lo hicieron sus antepasados con los pecados que cometieron. Construyeron también ellos santuarios, estelas y cipos en toda colina elevada y bajo todo árbol frondoso. En el país hubo incluso consagrados a la prostitución, cometieron los mismos actos abominables de los pueblos que Yahvé había expulsado frente a los israelitas. El año quinto del rey Roboam, Sosat, rey de Egipto, subió contra Jerusalén, se apoderó de los tesoros del templo de Yahvé y del palacio real. Se apoderó de todo, incluso de todos los escudos de oro que había hecho Salomón, por lo que el rey Roboam hizo en su lugar escudo de bronces que confió a los jefes de la guardia que custodiaban la entrada del palacio real. Cuando el rey entraba en el templo de Yahvé, los guardianes los portaban y después los devolvían a la sala de la guardia. El resto de los hechos de Roboam, todo cuanto hizo, ¿no está escrito en el libro de los Anales de los Reyes de Judá? Hubo guerra incesante entre Roboam y Jeroboam. Roboam reposó con sus antepasados y lo enterraron en la ciudad de David. Su hijo Abías reinó en su lugar. El año 18 del rey Jeroboam, hijo de Nebat, comenzó a reinar Abías sobre Judá. Reinó 3 años en Jerusalén. El nombre de su madre era Maacá, hija de Absalón. Prosiguió la serie de pecados que su padre había cometido antes de él. Su corazón no estaba por entero de parte de Yahvé su Dios, como el corazón de David su padre. Pero en atención a David, Yahvé su Dios le concedió una lámpara en Jerusalén, suscitando a su hijo después de él y afianzando a Jerusalén. Porque David había hecho lo recto a los ojos de Yahvé, sin apartarse durante toda su vida de lo que le había prescrito, salvo en el caso de Uría elitita. El resto de los hechos de Abía, todo cuanto hizo, no está escrito en el libro de los Anales de los Reyes de Judá. No está escrito en el libro de los Anales de los Reyes de Judá. Hubo guerras incesantes entre Abía y Jeroboam. Abía pasó con su antepasado y lo enterraron en la ciudad de David su hijo. Asa reinó en su lugar. Su hijo Asa reinó en su lugar. El año 20 de Jeroboam, rey de Israel, Asa comenzó a reinar en Judá. Reinó 41 años en Jerusalén. Su madre se llamaba Maacá, hija de Absalón. Asa hizo lo correcto a los ojos de Yahvé como David su padre.
expulsó del país a los consagrados a la prostitución y retiró todos los ídolos fabricados por sus antepasados. Llegó a retirar a su madre la función de gran dama por haber hecho un objeto abominable para Aserá. Asa abatió este objeto abominable y lo quemó en el torrente Cedrón, pero no abolieron los santuarios, aunque el corazón de Asa fue por completo de Yahvé toda su vida. Incluso introdujo en el templo de Yahvé la ofrenda consagrada por su padre y las suyas propias, plata, oros y utensilios. Hubo guerra incesante entre Asa y Basá, rey de Israel. Basá, rey de Israel, subió contra Judá y fortificó Ramá para impedir la ida y venida de Asa, rey de Judá. Entonces Asa tomó toda la plata y el oro que quedaban en los tesoros del templo de Yahvé y del palacio real. Lo confió a sus servidores y lo envió a Ben-Hadad, hijo de Tabrimón, hijo de Gesión, rey de Aram, que habitaba en Damasco, con el mensaje: existe una alianza entre tú y yo, entre mi padre y tu padre. Te envío un presente de plata y oro. Ve, rompe tu alianza con Basá, rey de Israel, para que se aleje de mí. Ben-Hadad atendió la petición del rey Asa y envió a los jefes de su ejército contra la ciudad de Israel, atacando a Lión, Dan y Abel Besmacá. Todo el Quinerot y todo el país de Neftalí. Cuando se enteró Basá, suspendió las obras de Ramat y permaneció en Tirsa. El rey Asa convocó a todo Judá sin excepción. Se llevaron la piedra y la madera con la que Basá fortificaba Ramá. Con ello el rey Asa fortificó Gebal de Benjamín y Mizpa. El resto de los hechos de Asa, todo su éxito militares y cuanto hizo, ¿no está escrito en el libro de los anales de los reyes de Judá? En su ancianidad enfermó de los pies. Asa reposó con sus antepasados y lo enterraron junto a su padre en la ciudad de David. Su nombre en la ciudad de David. Su padre, su hijo Josafat, reinó tras él. Nadab, hijo de Jeroboam, comenzó a reinar en Israel el año segundo de Asa, rey de Judá, y reinó 2 años sobre Israel. Obró el mal a los ojos de Yahvé y siguió el camino de su padre y los pecados que hizo cometer a Israel. Basá, hijo de Ahía, de la casa de Isaacar, conspiró contra él y lo mató en Gibetón de los filisteos. Cuando Nadab y todo Israel asesinaban Gibetón, Basá hizo que los mataran el año tercero de Asa, rey de Judá, y reinó en su lugar. Cuando llegó al rey, mató a toda la casa de Jeroboam. No dejó con vida a ninguno de los de Jeroboam, terminándolo conforme a la palabra que Yahvé había dicho por boca de su siervo el profeta Ahía de Silo, por los pecados que Jeroboam cometió e hizo cometer a Israel, provocando la irritación de Yahvé, Dios de Israel.
El resto de los hechos de Nadab y todo cuanto hizo no está escrito en el libro de los anales de los reyes de Israel. El año tercero de Asa, rey de Judá, comenzó a reinar Basá, hijo de Ahía, sobre todo Israel en Tirsa. Reinó 24 años, obró el mal a los ojos de Yahvé y siguió el camino de Jeroboam y los pecados que hizo cometer a Israel. La palabra de Yahvé llegó a Jehú, hijo de Hanani, contra Basá, diciendo: Te he alzado del polvo y te he concedido ser príncipe designado de mi pueblo Israel, pero tú has seguido el camino de Jeroboam y has hecho pecar a mi pueblo Israel, irritándome con sus pecados. Por ello voy a barrer a Basá y a su casa, la trataré como a la de Jeroboam, hijo de Nebat, y al de Basá que muera en la ciudad, lo comerán los perros, y al que muera en el campo, lo comerán las aves del cielo. El resto de los hechos de Basá, todo cuanto hizo y sus éxitos militares, no está escrito en el libro de los anales de los reyes de Israel. Basá reposó con sus antepasados y lo enterraron en Tirsa. Su hijo Elá reinó en su lugar. La palabra de Yahvé había llegado por boca del profeta Jehú, hijo de Hanani, contra Basá y contra su casa por todo el mal que había hecho a los ojos de Yahvé, irritándolo con los ídolos fabricados con sus manos y haciéndose igual a la casa de Jeroboam, y también por haber exterminado a esta. El año 26 de Asa, rey de Judá, comenzó a reinar Elá, hijo de Basá, sobre Israel en Tirsa. Reinó 2 años. Su servidor Zimri, jefe de la mitad del campo de carro, conspiró contra él mientras bebía y se emborrachaba en Tirsa, en casa de Arsa, mayordomo del palacio de Tirsa. Zimri entró, lo hirió y lo mató. El año 27 de Asa, rey de Judá, reinando en su lugar. Tan pronto como llegó a rey, tomó posesión de su trono, mató a toda la casa de Basá, sin dejar ni un solo varón, pariente o amigo. Zimri exterminó a toda la casa de Basá conforme a la palabra que Yahvé había dirigido a Basá por boca del profeta Jehú, a causa de todos los pecados que Basá y Elá, su hijo, cometieron e hicieron cometer a Israel, irritando con sus ídolos a Yahvé, Dios de Israel. El resto de los hechos de Elá, todo cuanto hizo, ¿no está escrito en el libro de los anales de los reyes de Israel? El año 26 de Asa, rey de Judá, reinó Zimri 7 días en Tirsa. El pueblo acampaba en Gibetón de los filisteos. El ejército acampado oyó que se decía: Zimri ha conspirado e incluso ha matado al rey. Aquel día en el campamento todo Israel proclamó rey de Israel a Omri, jefe del ejército, y Omri y con él todo Israel subieron de Gibetón y pusieron sitio a Tirsa. Cuando Zimri vio que la ciudad era tomada, entró en la torre del palacio real, al que prendió fuego consigo dentro y murió.
todo a causa de los pecados que cometió, obrando el mal a los ojos de Yahvé, siguiendo el camino de Jeroboam y los pecados que hizo cometer a Israel. El resto de los hechos de Zimri, la conjuración que tramó, ¿no está escrito en el libro de los anales de los reyes de Israel? Entonces el pueblo de Israel se dividió en dos fabricaciones. Una parte del pueblo se alió a favor de Tibni, hijo de Ginat, con el propósito de hacerle rey, y otro a favor de Omri. El pueblo que seguía a Omri se impuso al que seguía a Tibni, hijo de Ginat. Tibni murió y reinó Omri. El año 31 de Asa, rey de Judá, comenzó a reinar Omri sobre Israel. Reinó 12 años, 6 en Tirsa. Compró a Semer la montaña de Samaria por 2 talentos de plata. Fortificó la montaña y construyó en lo alto una ciudad a la que puso por nombre Samaria, por el nombre de Semer, dueño de la montaña. Omri obró el mal a los ojos de Yahvé y actuó peor que cuanto le precedieron. Siguió en todo el camino de Jeroboam, hijo de Nebat, y los pecados que hizo cometer a Israel, irritando a Yahvé, Dios de Israel, con sus ídolos. El resto de los hechos de Omri, cuanto hizo y su éxito militar, ¿no está escrito en el libro de los anales de los reyes de Israel? Omri reposó con sus antepasados y lo enterraron en Samaria. Su hijo Ahá reinó en su lugar. Ahá, hijo de Omri, comenzó a reinar en Israel el año 38 de Asa, rey de Judá. Ahá, hijo de Omri, reinó sobre Israel en Samaria 22 años. Ahá, hijo de Omri, obró el mal a los ojos de Yahvé más que todo lo que le precedieron. No le bastó seguir los pecados de Jeroboam, hijo de Nebat, sino que además tomó por mujer a Jezabel, hija de Itobat, rey de los Sidonios, y se puso a servir a Baal. Postrándose ante él, elevó un altar a Baal en el santuario de Baal que edificó en Samaria. Construyó Ahá la estela y prosiguió obrando de forma que irritó a Yahvé, Dios de Israel, más que todos los reyes de Israel que le precedieron. En su tiempo, Hiel de Betel reconstruyó Jericó a costa de Abirón, su primogénito. Echó los fundamentos y a costa de su hijo menor, Segú, erigió la puerta según la palabra que había dicho Yahvé por boca de Josué, hijo de Nun. Elías, el tebista de Tisbe, de Galaad, dijo a Ahá: vive Yahvé, Dios de Israel, ante quien sirvo, que no habrá en estos años rocío ni lluvia, si no es por la palabra de mi boca. La palabra de Yahvé llegó a Elías diciendo: sal de aquí, dirígete hacia el oriente y escóndete en el torrente de Kerit, que está frente al Jordán. Habrá de beber del torrente, y he ordenado a los cuervos que te suministren allí alimento. Procedió según la palabra de Yahvé,
y fue a establecerse en el torrente de Quirit, que está frente al Jordán. Los cuervos le llevaban pan por la mañana y carne por la tarde, y bebía del torrente. Pero al cabo de los días el torrente se secó porque no había lluvia en el país. La palabra de Yahvé llegó a Elías diciendo: Álzate, vete a Sarepta de Sidón y establécete allí, pues he ordenado a una mujer viuda de allí que te suministre alimento. Se alzó y fue a Sarepta. Entraban por la puerta de la ciudad cuando una mujer viuda estaba allí recogiendo leña. Elías la llamó y le dijo: tráeme por favor un poco de agua en el jarro y beberé. Ella fue a traérsela, pero le gritó: tráeme por favor en tus manos un trozo de pan. Ella respondió: vive Yahvé tu Dios, que no me queda pan cocido, solo un puñado de harina en el cántaro y un poco de aceite en la aceitera. Estoy recogiendo un par de palos. Entraré y prepararé el pan para mí y mi hijo. Lo comeremos y luego moriremos. Pero Elías le dijo: no temas, entra y haz como has dicho, pero primero haz con él para mí una pequeña torta y tráemela. Para ti y tu hijo la hará después, porque así dice Yahvé, Dios de Israel: el cántaro de harina no quedará vacío, la aceitera de aceite no se agotará, hasta el día en que Yahvé conceda lluvia sobre la superficie de la tierra. Ella se fue e hizo según la palabra de Elías, y comieron él y ella y su familia. Por mucho tiempo el cántaro de harina no quedó vacío y la aceitera de aceite no se agotó, según la palabra que Yahvé había dicho por boca de Elías. Después de esto, el hijo de la dueña de la casa cayó enfermo. La enfermedad se agravó hasta el punto de que no le quedaba ya aliento. Entonces ella dijo a Elías: ¿se acabó todo entre tú y yo, hombre de Dios? ¿Ha venido a recordarme mi falta y a causar la muerte de mi hijo? Elías respondió: entrégame a tu hijo. Él lo tomó de su regazo y lo subió a la habitación de arriba donde él vivía y lo acostó en su lecho. Luego clamó a Yahvé diciendo: Yahvé, Dios mío, ¿vas a hacer mal también a la viuda que me hospeda, causando la muerte de su hijo? Se tendió 3 veces sobre el niño y gritó a Yahvé: Yahvé, Dios mío, que vuelva la vida de este niño a su cuerpo. Yahvé escuchó el grito de Elías y volvió la vida del niño a su cuerpo y revivió. Elías tomó al niño, lo bajó de la habitación de arriba al interior de la casa y lo entregó a su madre. Dijo Elías: mira, tu hijo está vivo. La mujer dijo a Elías: ahora sé que eres un hombre de Dios y que la palabra de Yahvé está de verdad en tu boca. Hermanos, Elías Tisbita, el anuncio del castigo. Después de tanta desobediencia, aquí en el libro Primera de Reyes,
tantos reyes que hicieron todo lo contrario a lo que Dios le había mandado que cumplieran, tienes que llegar el profeta para hablarle directamente al rey y decirle: parad. Y así pasa ayer, hoy y siempre. La palabra de Dios habla a nosotros a través de su profeta, a través de la escritura, a través del verbo, a través de la inspiración que Dios pone en el hombre, porque Dios está tan cerca de nosotros que lo podemos sentir si queremos hacerlo, si guardamos el silencio, si meditamos su palabra, si la escudriñamos, si la leemos, a través de ella Él nos educa. Y ayer, hoy y siempre Dios habla a través de su palabra a cada uno de nosotros en una forma personal, en una forma directa, en una forma exclusiva a nuestro ser, a nuestra conciencia, a nuestra mente, al hombre que hay en nosotros, la mujer que existe en nosotros, a la familia que tenemos, al empleo al que vamos, a la fuente de ingreso que entra a nuestra casa, a la comunidad, a la ciudad, al país, a la nación, al mundo entero. Dios siempre habló, habla y hablará a través de su palabra porque es eterna y ha dado a su Hijo como único para que todo aquel que crea en Él no se pierda, mas tenga una vida eterna guiada por el Espíritu Santo para el plan y propósito que cada uno de nosotros necesita cumplir ante la esencia y la presencia divina del Padre Madre que nos manda a existir para un plan y un propósito. Él sabe el día y la hora en que vendremos a este mundo, el día y la hora en que no mantendremos en esta existencia y el día y la hora en la que decidamos ya entregarnos a Él, porque Él ya dio el aviso de que no iremos. Entonces, ¿a dónde vamos a ir? Sino a Dios, que tiene palabra de vida eterna.